El velo, una cascada de tul bordado con perlas falsas, se sentía como una mortaja sobre el rostro de Elena. Pesaba, no por su tela, sino por el significado que arrastraba consigo, el fin de una vida que nunca había sido suya, para dar comienzo a otra que le era impuesta con la frialdad de una transacción comercial. El aire de la iglesia, espeso con el aroma a incienso y lirios blancos, se adhería a su piel, helándola a pesar del calor sofocante que se acumulaba bajo las capas de su vestido. Era un frío que nacía en la boca del estómago, una premonición de la humillación que la esperaba en el altar. Cada paso sobre el mármol pulido era un eco de su rendición, un sonido sordo que marcaba el ritmo de su sacrificio. Ella no era una novia, era una ofrenda. ¿Qué secreto esconde este matrimonio forzado y quién se atreverá a romper el silencio que la condena? Lo que está a punto de suceder cambiará no solo su destino, sino el de todos los presentes, y la revelación final te dejará sin aliento. Acompáñanos en esta historia, suscríbete para no perderte nada y déjanos en los comentarios. ¿Qué crees que pasará? Su nombre era Elena Valdés, 22 años de existencia silenciosa dedicados a un arte anacrónico, la restauración de libros antiguos. Sus manos, delgadas y pálidas, conocían el tacto frágil del papel centenario, la textura del cuero gastado y el olor a polvo y tiempo que emanaba de las páginas olvidadas. Era en ese mundo, entre historias de otros, donde encontraba el único refugio a su propia narrativa vacía. Su vida transcurría en un modesto piso del centro de Madrid, una atalaya desde la que observaba una ciudad vibrante y ajena. Era una espectadora perpetua, atrapada tras el cristal de una ventana que reflejaba un rostro pálido y unos ojos grises que albergaban una melancolía demasiado profunda para su edad. Su profesión era su única identidad real, un secreto que guardaba con celo, pues en su familia la sensibilidad era una debilidad y la pasión, una vulgaridad imperdonable. La virginidad de Elena no era fruto de la timidez ni de una elección moral consciente, sino la pieza central de la dote invisible que su familia ofrecía al mundo. Era su activo más preciado, un sello de pureza custodiado con la vigilancia de un carcelero. Desde niña, su madre le había inculcado que su cuerpo era un templo que no le pertenecía, sino que sería el sagrado recipiente del linaje de un hombre digno del apellido Valdés. Cada mirada curiosa, cada acercamiento inocente en su adolescencia, había sido sofocado con advertencias severas sobre el valor de su intacta reputación. Así, el deseo se había convertido para ella en un idioma extranjero y aterrador, una tierra prohibida que solo conocía a través de las novelas que restauraba, donde las heroínas amaban y sufrían con una libertad que a ella le había sido sistemáticamente negada. Su pureza era una jaula, no una virtud. Los Valdés eran un apellido que susurraba grandezas pasadas mientras se ahogaba en deudas presentes. Vivían de la apariencia, de un escudo nobiliario que ya no representaba poder, sino la desesperada negación de su decadencia. Su padre, un hombre de espalda rígida y orgullo quebradizo, gestionaba la ruina familiar como un general que se niega a admitir la derrota, vendiendo reliquias y sacrificando el futuro de su única hija para mantener a flote una ilusión de estatus. La habían criado para ser invisible, para no tener opiniones, para sonreír con sumisión y asentir con la cabeza baja. La opresión en su hogar no era de gritos ni de violencia física, sino de silencios cargados, de expectativas asfixiantes y de la constante sensación de ser una pieza en un tablero de ajedrez cuyas reglas desconocía, pero cuya partida estaba destinada a perder. El hombre que la esperaba en el altar era el hijo de un empresario de la construcción, un nuevo rico cuyo dinero fresco lavaría la mancha de la bancarrota de los Valdés. Pero los rumores, como un veneno, se habían filtrado por las grietas de la alta sociedad madrileña. El novio, un hombre vanidoso y cruel, no tenía intención de aceptar a una novia comprada. El plan, se decía en susurros maliciosos, era un espectáculo de poder. La dejaría plantada frente a todos, una humillación pública
que serviría como lección para cualquiera que creyera que su apellido y su fortuna podían ser adquiridos. Elena sentía las miradas de los invitados como agujas clavándose en su espalda. No veían a una mujer, sino el preludio de un escándalo, y en sus ojos no había compasión, solo la morbosa expectación del desastre inminente. Dentro de Elena, una guerra silenciosa se libraba en el campo de batalla de su alma. Una parte de ella, la niña adoctrinada durante 22 años, aceptaba su destino con una resignación casi catatónica. El deber era el único pilar que conocía, una estructura deforme que la sostenía mientras todo lo demás se desmoronaba. Sin embargo, en un rincón olvidado de su ser, una pequeña llama de rebeldía parpadeaba, débil pero persistente. Era el anhelo de sentir el sol en la cara sin pedir permiso, de elegir el color de su propio vestido, de leer un libro hasta el amanecer sin pensar en sus obligaciones. Era un deseo de libertad tan abstracto y lejano que apenas se atrevía a darle nombre. Un fantasma de la mujer que podría haber sido si no hubiera nacido con el apellido Valdés grabado a fuego en su espíritu. Mientras avanzaba los últimos metros hacia el altar, el mundo se redujo a una serie de impresiones sensoriales abrumadoras. El órgano entonaba una marcha nupcial que sonaba fúnebre a sus oídos. El peso del vestido tiraba de sus hombros, recordándole las cadenas que la ataban a ese destino. Las caras de los invitados se fundían en una masa borrosa de juicio y curiosidad. Pudo sentir el frío del mármol a través de las finas suelas de sus zapatos de raso, un frío que parecía trepar por sus piernas, paralizándola. Alzó la vista a través del velo que distorsionaba la realidad y vio la figura impaciente de su prometido. Cerró los ojos por un instante, no para rezar, sino para despedirse de sí misma. Estaba lista para el golpe final, para la frase que la rompería en 1000 pedazos frente a un centenar de testigos silenciosos. El apartamento de Elena, en el barrio de las Letras, era un reflejo de su propia existencia, ordenado, silencioso y con una pátina de melancolía que el sol de Madrid no lograba disipar. Cada mañana, la misma rutina la anclaba a la realidad. El zumbido lejano del tráfico era la banda sonora de una vida que sucedía al otro lado del cristal, una vida de risas en terrazas, de parejas paseando de la mano, de decisiones tomadas con la ligereza de la libertad. Ella, en cambio, vivía en una burbuja de tiempo detenido. Sus movimientos eran medidos, sus pensamientos custodiados. La ciudad vibrante y caótica era un espectáculo para el que no tenía entrada, un mundo al que solo podía asomarse desde la seguridad de su ventana, sintiéndose tan antigua y fuera de lugar como los libros que con tanto esmero devolvía a la vida. Su taller era su único santuario, una pequeña habitación inundada de luz indirecta donde el olor a cuero viejo, pegamento y polvo de siglos se mezclaba en un perfume que para ella era el aroma de la libertad. Allí, rodeada de prensas, bisturís de precisión y hojas de papel japonés, Elena dejaba de ser la hija de los Valdés para convertirse en una artesana, una cirujana de historias. Sus manos, que en el mundo exterior se mostraban torpes e inseguras, se movían con una destreza y una confianza asombrosas sobre el lomo de un incunable o la página rasgada de un manuscrito. Era una danza meticulosa y paciente, un acto de devoción que le permitía sanar las heridas del papel mientras las suyas propias seguían sangrando en silencio, ocultas bajo capas de obediencia y resignación. En ese pequeño espacio, ella tenía el control. Su padre, Ricardo Valdés, era un hombre esculpido en orgullo y decepción. Se movía por la casa con la espalda permanentemente rígida, como si un esfuerzo sobrehumano le costara mantener erguido el peso de un apellido que ya solo era una cáscara vacía. Rara vez le dirigía la palabra a Elena, pero su presencia era una presión constante. Lo observaba en sus rituales, el modo en que pulía la platería familiar, aunque ya nunca tuvieran invitados de importancia, o la forma en que leía el periódico económico, con el ceño fruncido como un general estudiando un mapa de sus derrotas. Era un hombre en guerra con la realidad y había decidido sacrificar a su única hija como peón en su batalla final
por la supervivencia de las apariencias, un acto que él consideraba un deber y que para Elena era una sentencia de muerte en vida. Isabel, su madre, era la ejecutora silenciosa de las decisiones de su marido y la guardiana de la prisión moral de Elena. Su amor era una red de condiciones y expectativas. No había gritos ni castigos físicos en esa casa, sino algo mucho más insidioso: la constante vigilancia, la desaprobación muda. Era el modo en que su madre le corregía la postura con 2 dedos fríos en la espalda, el comentario casual sobre lo impropio de una risa demasiado sonora, la inspección de su vestuario para asegurarse de que nada en él pudiera despertar una atención no deseada. Isabel había dedicado su vida a moldear a Elena para convertirla en el producto perfecto para el mercado matrimonial de la alta sociedad, dócil, pura e invisible. Su propia felicidad se había sacrificado en el altar del deber familiar y no estaba dispuesta a que su hija escapara al mismo destino. Las cenas en el comedor de los Valdés eran un ejercicio de tensión contenida. El silencio era una entidad física, densa y pesada, rota únicamente por el tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana desconchada. Se sentaban en una mesa demasiado grande para 3 personas, un vestigio de una época de banquetes y celebraciones que ya solo existía en la memoria. Ricardo presidía la cabecera, perdido en sus sombríos pensamientos financieros. Isabel, a su lado, vigilaba cada movimiento de Elena, su mirada afilada juzgando la cantidad de comida en su plato, la forma en que sostenía la copa. Elena comía con la cabeza gacha, sintiéndose un adorno silencioso, una figura de porcelana colocada en la mesa para completar una estampa familiar que era, en realidad, una farsa trágica y desoladora. La decadencia económica era un fantasma que recorría los pasillos de 1900. La casa se manifestaba en el hilo de oro deslucido de las cortinas del salón, en la mancha de humedad que se expandía como un mapa de su desgracia en el techo del despacho de su padre, en las bombillas que tardaban semanas en ser reemplazadas. Elena escuchaba a escondidas las llamadas telefónicas clandestinas de su padre, su voz, normalmente autoritaria y resonante, reducida a un susurro tenso y suplicante mientras negociaba con acreedores o pedía prórrogas. La presión de la ruina inminente impregnaba el aire, convirtiendo el hogar en una olla a presión. El matrimonio de Elena no era solo una solución. Era la única vía de escape que su padre había encontrado para evitar que el apellido Valdés se hundiera definitivamente en el fango del descrédito y la pobreza. La preparación para la boda se convirtió en el acto central de la vida familiar, un proyecto gestionado con la frialdad de una transacción empresarial. Elena era llevada a pruebas de vestido donde modistas de renombre la trataban como a un maniquí sin voluntad. Su madre y una tía lejana discutían sobre la calidad del encaje y la longitud del velo, pero nadie le preguntó a Elena si le gustaba el vestido, si se sentía cómoda, si era feliz. La veían ataviada con aquel mar de seda blanca y no veían a una novia, sino la materialización de su salvación. Cada alfiler que la modista clavaba en la tela era un recordatorio de su papel, ser un objeto hermoso y valioso, el precio a pagar para restaurar el honor perdido de la familia. El novio era una figura abstracta, un nombre sin rostro asociado a una fortuna incalculable. Sus padres hablaban de él y de su familia con una mezcla de reverencia por su dinero y un sutil desdén por su falta de linaje. Era el nuevo rico, el hombre cuyo poder financiero podía comprar lo que a ellos les faltaba, incluida la legitimidad de un apellido aristocrático. Para Elena, su futuro marido no era más que el carcelero de su nueva prisión dorada. No había conocido su voz, ni el color de sus ojos, ni el tacto de su mano. No se casaba con un hombre, sino con un salvavidas de oro macizo que la arrastraría a un océano de desconocida desdicha, y la indiferencia de su propia familia ante este hecho era la más profunda de las traiciones. Un martes por la tarde, mientras regresaba de entregar una restauración, Elena se detuvo frente al escaparate de una pequeña tienda de artesanías. Sus ojos se fijaron en un pañuelo de seda de un vibrante color carmesí,
un color prohibido en su armario de tonos pastel y neutros. Sintió un impulso casi doloroso, un deseo visceral de comprarlo, de envolverlo alrededor de su cuello y sentir algo distinto, algo vivo y audaz contra su piel pálida. Durante un minuto eterno luchó una batalla interna. El impulso representaba todo lo que anhelaba ser, el miedo, todo lo que le habían enseñado que debía ser. Al final el miedo ganó. Se apartó del escaparate, con el corazón latiendo con fuerza, y apresuró el paso hacia casa, avergonzada de su propio y efímero anhelo de libertad. Esa noche, frente al espejo de su dormitorio, Elena observó su reflejo con una distancia desoladora. La imagen que le devolvía la mirada no era la de una joven de 22 años, sino la de un producto final, cuidadosamente ensamblado y listo para ser entregado. Veía la postura erguida que su madre le había impuesto, la expresión serena y vacía que había aprendido a adoptar, los ojos grises que habían sido entrenados para no revelar nada. La pequeña chispa de rebelión del pañuelo rojo se había extinguido, ahogada por el peso de la tradición y el deber. Ya no quedaba lucha en ella, solo una resignación helada. Estaba lista para el sacrificio, porque había llegado a creer que no existía nada más allá de las paredes de su jaula, nada que realmente le perteneciera. El estruendo de las puertas de roble al abrirse de par en par resonó en la nave de la iglesia como un trueno profano. Un acto de violencia acústica que hizo añicos la sagrada solemnidad del momento. El órgano enmudeció a mitad de una nota, dejando un silencio vibrante y expectante. Todas las cabezas se giraron al unísono, un mar de rostros atónitos que buscaron el origen de la interrupción. En el umbral, recortada contra la luz cegadora del exterior, se erguía una figura masculina. No entró con prisa, sino con una deliberada lentitud que era en sí misma una declaración de poder. El aire, antes espeso y sofocante, pareció crisparse a su alrededor, cargado de una nueva energía fría y peligrosa. Para Elena, que esperaba su sentencia en el altar, aquel sonido no fue una interrupción, sino el eco de una fractura en el tejido de su realidad. Era Damián Castellanos. Su nombre se deslizó por las bancas en un siseo colectivo, una mezcla de miedo, asombro y reverencia. Conocido en los círculos del poder como el Halcón, era un hombre cuya existencia parecía pertenecer más a las leyendas del mundo financiero que a la vida real. Vestía un traje oscuro, cortado con una precisión milimétrica que hablaba de una fortuna inmensa y un gusto impecable. Pero no era la ropa lo que imponía, sino su presencia. Se movía con la economía de gestos de un depredador, y en sus ojos de un color gris metálico no había calidez, solo una inteligencia gélida y una insondable determinación. Su reputación lo precedía. Un hombre hecho a sí mismo, implacable en los negocios y herméticamente privado en lo personal, rodeado de rumores sobre un pasado trágico que nadie se atrevía a confirmar. Con una calma que desafiaba el caos que había provocado, Damián Castellanos comenzó a caminar por el pasillo central. El sonido de sus zapatos de cuero italiano sobre el mármol era el único ruido en la iglesia, un metrónomo que marcaba el pulso de un nuevo destino. Ignoró las miradas de asombro, los jadeos ahogados y el rostro lívido del padre de Elena. Pasó junto a las filas de invitados como si fueran meros elementos del decorado, su atención fija en un único punto, la frágil figura vestida de blanco que aguardaba al final del camino. Desde detrás de su velo, Elena lo observó acercarse. Cada paso que él daba hacia ella era un paso que la alejaba del abismo de la humillación, pero la empujaba hacia un precipicio aún más desconocido y aterrador. Por primera vez en su vida, se sintió el centro de una atención absoluta. Al llegar al altar, no se detuvo junto al novio ni se dirigió al sacerdote. Se paró directamente frente a Elena, tan cerca que podría haber sentido el calor de su cuerpo si no fuera por la barrera de frialdad que emanaba. El aire entre ellos crepitó, cargado de una tensión palpable. Sus ojos de acero la atravesaron, ignorando el tul bordado como si no fuera más que una telaraña. No había en su mirada ni rastro de compasión o de deseo,
sino la intensidad de un cazador que finalmente encuentra su presa. El silencio se estiró hasta volverse insoportable, hasta que su voz, grave y cortante como el filo de una navaja, lo rompió en dos. «Esta boda no se celebrará», declaró, no como una sugerencia, sino como un decreto irrevocable. Y añadió, con sus ojos aún fijos en los de ella viene conmigo. La frase detonó una explosión de caos contenido. El novio balbuceó una protesta incoherente, su rostro enrojecido por la furia y la incredulidad. El padre de Elena dio un paso al frente con la mano temblorosa, su voz un graznido de indignación al gritar el nombre de Damián. Pero Castellanos no se inmutó. Era un monolito de calma en medio de la tormenta que él mismo había desatado. Sin apartar la mirada de Elena, extendió una mano hacia ella. No era una súplica, sino una orden silenciosa. La mano era grande, los dedos largos y fuertes. Una mano acostumbrada a tomar, a poseer, a controlar. En ese gesto, Elena vio la encrucijada de su vida. Detrás de ella, la humillación pública y la ruina familiar. Frente a ella, un abismo de incertidumbre encarnado en la figura de aquel hombre poderoso y enigmático. Elena sintió el peso de cientos de miradas sobre ella, pero por primera vez no le importaron. Su mundo se había reducido a la figura imponente que tenía delante y a la mano extendida que esperaba su respuesta. Miró a su padre y en sus ojos no vio preocupación por ella, sino el pánico de un hombre que ve cómo su última tabla de salvación se astilla. Vio al hombre que iba a ser su marido y solo encontró vanidad herida. Nadie la veía a ella. Nadie, excepto, quizás, el extraño que había venido a reclamarla. Con un movimiento lento, casi ceremonial, Elena levantó sus propias manos, pero no para tomarla de él. Con los dedos temblorosos, se agarró al borde de su velo y, desafiando a todos, lo levantó, descubriendo su rostro y revelando sus ojos grises, claros y llenos de una tormenta silenciosa. El velo cayó hacia atrás, y por primera vez sus miradas se encontraron sin filtros. Él la observó con una intensidad que la despojó de todas sus defensas. No había ternura en su escrutinio, sino algo más crudo, más profundo. Un reconocimiento. Era como si estuviera buscando algo en el fondo de sus ojos, una confirmación, una pieza perdida de un rompecabezas que solo él conocía. Elena sostuvo su mirada, un acto de valentía que le costó hasta la última gota de su fuerza. En la profundidad de sus pupilas grises, creyó ver un destello fugaz, no de emoción, sino de un dolor antiguo, una herida tan bien oculta que casi parecía una ilusión. En ese instante de conexión silenciosa y brutal, se plantó la semilla de una fascinación peligrosa, un vínculo forjado en el escándalo y el misterio. Él no esperó más. Su mano se cerró sobre el brazo de Elena, su tacto firme y posesivo a través de la delicada manga de encaje. No fue un agarre brutal, sino definitivo, el de alguien que ha tomado una decisión y no tolerará ninguna oposición. Con un solo movimiento, la giró y la guió lejos del altar, comenzando el largo camino de vuelta por el pasillo. El murmullo de la multitud se convirtió en un clamor, pero para Elena todo se había vuelto un borrón desenfocado. Se sentía como una marioneta, sus pies moviéndose sobre el mármol sin que ella fuera consciente de dar las órdenes. Estaba siendo secuestrada a la vista de todos, arrancada de una pesadilla, solo para ser sumergida en un sueño febril, del que no sabía si quería despertar. Al salir de la iglesia, la luz del sol la golpeó con una violencia inesperada, obligándola a entrecerrar los ojos. Un lujoso coche negro, con los cristales tintados y el motor en marcha, esperaba al pie de la escalinata como un carruaje moderno y siniestro. Un par de hombres con aspecto de guardaespaldas mantenían a raya a una incipiente multitud de curiosos y a los primeros fotógrafos que habían olido el escándalo. Damián la condujo con una eficiencia implacable, protegiéndola del caos con su propio cuerpo. Abrió la puerta trasera y la instó a entrar con un gesto imperceptible. Elena obedeció,
tropezando con el aparatoso vestido de novia, sintiéndose completamente fuera de lugar. El paso del sagrado y opresivo silencio de la iglesia al profano y ruidoso mundo exterior fue un violento despertar. La pesada puerta del coche se cerró a su espalda y el mundo exterior desapareció. El sonido se amortiguó hasta convertirse en un zumbido lejano, dejando un silencio denso y cargado de electricidad dentro del habitáculo. El interior olía a cuero caro y a la sutil y masculina fragancia de Damián. Por primera vez estaban solos. Elena, con el corazón martilleándole en el pecho, se atrevió a mirarlo. Él no le devolvió la mirada. Estaba observando el frente, su perfil cincelado e impasible, como si acabara de completar una transacción de negocios más. El coche se puso en movimiento, con una suavidad imperceptible, alejándola de todo lo que conocía. El secuestro había terminado. El cautiverio acababa de empezar, y la tensión entre ellos era una promesa de tormenta en el aire quieto y lujoso del vehículo. El ático de Damián Castellanos era una jaula de cristal suspendida sobre Madrid. Desde allí, la ciudad se extendía a sus pies como un mapa de luces parpadeantes, una promesa de vida y libertad que le resultaba tan inalcanzable como las estrellas. Las paredes eran ventanales del suelo al techo, dejándola perpetuamente expuesta, una pieza de arte en una galería minimalista y fría. No había fotografías ni objetos personales, solo la perfección impersonal del mármol, el acero y el cuero negro. Durante los primeros días, Elena se movía por aquel espacio inmenso con la cautela de un animal asustado en un territorio desconocido. El silencio era su compañero constante, un silencio tan profundo que podía oír el latido acelerado de su propio corazón, un tambor que marcaba el ritmo de su cautiverio dorado y la abrumadora incertidumbre de su futuro. Damián era una presencia fantasmal en su propia casa. Desaparecía antes de que ella despertara y regresaba en las profundidades de la noche. Un espectro vestido con trajes caros que olían a ozono y poder. Sus interacciones eran mínimas, limitadas a órdenes concisas transmitidas a través de una empleada doméstica de rostro impenetrable. El señor Castellanos desea que cene a las 9. El señor Castellanos ha dispuesto ropa para usted en el vestidor. Nunca la llamaba por su nombre. Para él ella no era Elena. Era un activo, un trofeo de guerra, el símbolo viviente de una victoria que aún no comprendía. Esta distancia calculada era una forma de tortura más sutil que cualquier cadena, pues la despojaba de su identidad, reduciéndola a un objeto cuya única función era existir dentro de los límites que él había establecido para ella. Una tarde, buscando refugio de la opresiva perfección del ático, Elena descubrió su biblioteca. A diferencia del resto de la casa, aquel lugar tenía alma. Miles de volúmenes se alineaban en estanterías de madera oscura, llenando el aire con el familiar y reconfortante aroma del papel y el cuero. En una mesa de lectura, abandonado, encontró un ejemplar del siglo XVII de La vida es sueño, con el lomo agrietado y una página a punto de desprenderse. Sin pensarlo, sus instintos de restauradora se apoderaron de ella. Buscó en la casa los materiales más básicos que pudo encontrar y con una concentración que la aisló del mundo, comenzó la delicada cirugía. Sus manos, antes temblorosas y torpes, se movieron con la gracia de una bailarina, devolviendo la vida a las palabras heridas de Calderón de la Barca. Fue allí donde Damián la encontró. Entró en la biblioteca con tal sigilo que ella no lo sintió hasta que su sombra se proyectó sobre la página en la que trabajaba. Elena se sobresaltó, su corazón dando un vuelco doloroso. Se preparó para una reprimenda, para la ira de haber tocado sus posesiones sin permiso. Pero él no dijo nada. Se quedó de pie, observándola, su mirada de acero fija no en su rostro, sino en sus manos. Contempló la destreza con la que manejaba el bisturí de precisión, la delicadeza con la que aplicaba el adhesivo sobre el papel japonés. Por un instante, la máscara de frialdad de Damián se resquebrajó, y en sus ojos apareció algo que Elena no pudo descifrar, una mezcla de sorpresa, curiosidad y una insondable melancolía. Por primera vez, no la miraba como a un trofeo,
sino como a una artesana. Ese momento de conexión silenciosa y extraña le dio a Elena un valor que no sabía que poseía. Dejó las herramientas sobre la mesa con cuidado y, levantando la barbilla, lo enfrentó. «¿No soy un objeto que pueda guardar en una estantería junto a sus libros raros?», dijo, su voz temblando ligeramente, pero firme. «Me sacó de esa iglesia, me trajo a esta casa y me ha mantenido aquí como a un fantasma. Merezco saber por qué, no por mi familia, ni por el apellido Valdés. Yo, Elena, merezco una respuesta». La audacia de sus propias palabras la sorprendió, pero no retrocedió. La invisibilidad a la que había sido condenada toda su vida se había vuelto insoportable, y aquel hombre, su captor, era el único que podía devolverle un reflejo de sí misma, aunque fuera uno roto y distorsionado. La reacción de Damián fue volcánica. El control que siempre lo envolvía como una segunda piel se hizo añicos. Con un movimiento brusco, golpeó con el puño una de las estanterías de madera, haciendo que los libros vibraran. «¿Quieres saber por qué?», rugió. Su voz era un trueno contenido que sacudió la habitación. «Porque tu padre, Ricardo Valdés, el hombre cuyo honor salvaste con tu pureza de sacrificio, destruyó a mi familia. Se asoció con mi padre, le robó su empresa, sus patentes, todo, y lo dejó en la ruina y la desesperación. Lo que él te hizo a ti vendiéndote al mejor postor no es nada comparado con lo que me arrebató a mí». La revelación cayó sobre Elena con el peso de una losa, dejándola sin aire. El hombre que la había rescatado no era un salvador, era un ángel vengador. El mundo de Elena se inclinó sobre su eje. La narrativa de su vida, construida sobre los pilares del deber y el honor familiar, se derrumbó en un instante. Su padre no era un hombre orgulloso que luchaba por mantener su legado, era un ladrón. Su sacrificio no era un acto noble, era el pago de una deuda de sangre. Y Damián no era solo su captor, era víctima de su propia estirpe. La culpa, un veneno helado, se extendió por sus venas. Se sentía cómplice de un crimen que desconocía, manchada por los pecados de su padre. El ático ya no era una jaula, sino un purgatorio donde debía expiar una culpa que no era suya. La línea entre el bien y el mal se había vuelto borrosa, y ella estaba atrapada en el epicentro del terremoto emocional que Damián había provocado. Tras la explosiva confesión, la dinámica entre ellos cambió irreversiblemente. El silencio ya no era vacío, sino que estaba cargado de palabras no dichas, de una historia compartida de traición y dolor. Damián dejó de ignorarla. Ahora la observaba abiertamente, con una intensidad que la desnudaba, como si intentara encontrar en sus rasgos alguna semejanza con la perfidia de su padre. Elena, por su parte, ya no veía en él a un monstruo frío e inescrutable. Veía las grietas en su armadura, el dolor enquistado en la profundidad de sus ojos grises, y con esa comprensión nació algo terrible y prohibido, una empatía que se deslizaba peligrosamente hacia la atracción. Empezó a desear ver más allá de la máscara, a tocar la herida que ambos, de diferentes maneras, compartían. Una noche, Damián le ordenó que se preparara para acompañarlo a una cena de negocios. El vestido que le proporcionó era de un color rojo sangre, una elección deliberada y cruel que la hacía sentir marcada, expuesta. La cena fue una tortura. Se sintió como una concubina exótica, exhibida para demostrar el poder de su dueño. Los hombres de negocios la miraban con una mezcla de codicia y curiosidad, mientras sus esposas la juzgaban con miradas afiladas. Elena mantuvo la cabeza alta recurriendo a las lecciones de compostura de su madre, pero por dentro se estaba desmoronando. Era un peón en un juego mucho más grande y peligroso, y cada sonrisa forzada, cada copa de vino que sostenía con manos temblorosas, era una pequeña rendición de su alma. El punto de inflexión llegó cuando uno de los rivales de Damián, un hombre con ojos de reptil y una sonrisa condescendiente, hizo un comentario velado sobre la adquisición de Elena en la iglesia, insinuando que era una mercancía de segunda mano. Antes de que Elena pudiera reaccionar, Damián se movió. No levantó la voz, no hizo una escena. Simplemente se inclinó hacia el hombre, y su presencia,
Se volvió tan gélida y amenazante que el aire alrededor de la mesa pareció congelarse. «Vuelva a hablar de ella de esa manera», siseó Damián, su voz un murmullo letal, «y descubrirá que la bancarrota puede ser la menor de sus preocupaciones». La amenaza fue tan brutal y la defensa tan inesperada que Elena se quedó sin aliento. Por primera vez en su vida alguien la había defendido, no a su honor, no a su apellido, sino a ella. El viaje de vuelta al ático se hizo en un silencio eléctrico. La adrenalina de la confrontación vibraba en el espacio confinado del coche. Elena podía sentir el calor que emanaba del cuerpo de Damián, la tensión que tensaba los músculos de su mandíbula. Cuando entraron en el apartamento, él no encendió las luces. La ciudad nocturna era su única iluminación, dibujando sus siluetas contra los ventanales. Elena se dirigió a su habitación, desesperada por escapar de la intensidad del momento, pero la mano de Damián se cerró en su brazo, deteniéndola. La giró para que lo enfrentara, y en la penumbra sus ojos brillaban con una emoción cruda y descontrolada. «Verlo mirarte así», comenzó, su voz ronca, «me hizo perder la razón», y entonces la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un acto de desesperación, una colisión de dos almas atormentadas. Sus labios fueron duros y exigentes contra los de ella, su mano se enredó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás en un gesto de completa posesión. Para Elena fue como si un rayo la partiera en dos. El terror y la conmoción lucharon contra una oleada de calor que se extendió desde la boca de su estómago hasta la punta de sus dedos. Era la primera vez que un hombre la tocaba con deseo, y la fuerza de esa revelación fue abrumadora. Todo lo que le habían enseñado a reprimir, toda la pasión que solo había conocido en los libros, explotó dentro de ella en una respuesta instintiva y temblorosa. El beso la despojó de todas sus defensas. Años de represión se disolvieron bajo la presión de sus labios, y un gemido ahogado escapó de su garganta. Por un instante fugaz, sus manos, que habían estado presionando su pecho en un intento de protesta, se aferraron a las solapas de su chaqueta, atrayéndolo más cerca. Respondió a su ferocidad con una desesperación propia, una sed que no sabía que tenía hasta ese momento. Era un beso que sabía a venganza, a soledad y a un anhelo tan profundo que dolía. Era un acto de transgresión, la ruptura final con la niña obediente que había sido, y en ese caos de sensaciones, Elena se sintió por primera vez terriblemente viva. El deseo, que siempre había sido su mayor temor, se convirtió en su única realidad. Tan abruptamente como había comenzado, terminó. Damián se apartó de ella como si se hubiera quemado, su pecho subiendo y bajando con respiraciones entrecortadas. La miró con una expresión de horror y autorrepulsión, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. La vulnerabilidad que había mostrado se desvaneció, reemplazada por una máscara de hielo aún más impenetrable que antes. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y se encerró en su despacho. El sonido de la cerradura al girar fue como un portazo en el corazón de Elena. La dejó sola en la oscuridad, temblando, con el sabor de él en sus labios y un vacío helado donde un momento antes había habido fuego. El beso no los había unido, los había destrozado. Los días siguientes fueron un infierno de silencio y distancia. Damián la evitaba con una disciplina férrea, convirtiéndose de nuevo en el fantasma que había sido al principio. El aire entre ellos estaba envenenado con el recuerdo de aquel beso, un acto que ambos pretendían que nunca había sucedido, pero que palpitaba bajo la superficie de cada momento. La frialdad de él era un castigo, y Elena sentía el peso de una culpa que no entendía. Había anhelado ser vista, y cuando finalmente lo fue, el resultado había sido catastrófico. El deseo que él había despertado en ella ahora se sentía como una enfermedad, una debilidad que la había hecho vulnerable a un hombre que claramente se arrepentía de haberla tocado. La jaula dorada se había vuelto más pequeña y más fría que nunca. Una mañana, Elena despertó y supo que él se había ido. No hubo nota, ni mensaje, solo una ausencia que resonaba en el silencio del ático.
La empleada le informó lacónicamente que el señor Castellanos estaría fuera del país por un viaje de negocios de duración indeterminada. Por primera vez desde que llegó, Elena estaba completamente sola. La libertad era una posibilidad tangible, una puerta abierta al final de un largo pasillo. Podía marcharse. Podía coger la ropa que él le había comprado, el dinero que había en un cajón de su tocador y desaparecer en las calles de Madrid para no volver jamás. La idea era a la vez aterradora y embriagadora. La oportunidad de reclamar su vida estaba al alcance de su mano. Con el corazón latiendo con una mezcla de pánico y determinación, Elena hizo una pequeña bolsa con sus escasas pertenencias. Se vistió con la ropa más sencilla que encontró, lista para fundirse con la multitud y desaparecer. Caminó por el silencioso apartamento, sus pasos, un eco de su dilema interno. Llegó a la puerta principal, un imponente bloque de acero y madera que representaba la frontera entre su cautiverio y un futuro incierto. Su mano se alzó, temblorosa, y sus dedos rozaron el frío metal del picaporte. Estaba a un solo giro de la libertad. Sin embargo, una duda paralizante la asaltó. ¿Estaba huyendo de su captor o abandonando al único hombre que había encendido una chispa de vida en su alma, aunque fuera a través del dolor y la venganza? La elección definía no solo su futuro, sino la mujer en la que se estaba convirtiendo. Su mano, posada sobre el frío y liso metal del picaporte, era el único puente entre dos abismos. Afuera, la libertad la esperaba, anónima y aterradora, un lienzo en blanco sobre el que tendría que aprender a pintar su propia vida con colores que nunca le habían enseñado a usar. Dentro quedaba el cautiverio, la jaula dorada con vistas a un mundo que no le pertenecía, pero también quedaba él, Damián, el hombre que era a la vez su carcelero y el único que la había mirado como si existiera. La elección no era entre la prisión y la libertad, sino entre dos formas de soledad, una conocida y desoladora, la otra nueva, peligrosa y extrañamente magnética. Con un suspiro que fue a la vez una rendición y una declaración de guerra, retiró lentamente la mano. No huiría. No esta vez. La transgresión no era abrir la puerta, sino elegir por primera vez quedarse. El sonido de la cerradura al girar la sobresaltó horas más tarde en la densa quietud de la madrugada. Damián había vuelto. No entró con su habitual sigilo de depredador, sino con el peso de una fatiga que parecía haberle quebrado la columna vertebral. Se quitó la chaqueta y la arrojó sobre una silla con un gesto de hastío, aflojándose la corbata como si fuera un lazo que lo estrangulara. Sus ojos, normalmente dos esquirlas de hielo, estaban turbios, enrojecidos por el cansancio y algo más. Una tormenta interna que había dejado estragos en su rostro. No parecía el magnate implacable, sino un soldado regresando de una batalla perdida. Al verla de pie en mitad del salón, inmóvil como una estatua a la luz de la luna que se filtraba por los ventanales, se detuvo en seco. La sorpresa en su mirada fue tan genuina, tan despojada de artificios, que a Elena le dolió. Sus ojos viajaron desde el rostro pálido de ella hasta la pequeña bolsa de viaje que descansaba en el suelo, junto al sofá, un testimonio silencioso de su intento de fuga abortado. Y entonces lo comprendió. Vio que ella había estado en el umbral de su libertad y había elegido no cruzarlo. El entendimiento pasó entre ellos sin necesidad de palabras, una corriente eléctrica que tensó el aire. Él no preguntó por qué. Ella no ofreció una explicación. En ese silencio, Damián dio un paso hacia ella, y luego otro, su avance lento y deliberado. Ya no había ira en su semblante, ni la fría distancia de los últimos días, solo una vulnerabilidad cruda y desnuda que nunca antes le había mostrado, como si la decisión de ella de quedarse hubiera derribado la última de sus murallas, dejándolo expuesto y desarmado ante ella. Se detuvo a un palmo de distancia, tan cerca que Elena podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo y oler el aroma a ozono y a noche de la ciudad impregnado en su ropa. Lentamente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse, alzó una mano y la posó en su mejilla. El contacto fue un incendio.
Sus dedos, callosos y fuertes, contrastaban con la suavidad de su piel, un roce que era a la vez una pregunta y una afirmación. No había posesión en ese gesto, solo una necesidad tan profunda que resultaba casi reverente. Elena cerró los ojos, inclinando instintivamente el rostro hacia la calidez de su palma, absorbiendo aquel primer toque que no era un castigo ni una amenaza, sino el reconocimiento tácito de un vínculo que ninguno de los dos podía ya negar ni comprender. Era el principio del fin de su soledad. «Creí que te habrías ido», susurró él, su voz ronca por la emoción contenida, el sonido un arañazo en la quietud de la noche. Elena abrió los ojos y lo miró directamente, encontrando en sus pupilas dilatadas un reflejo de su propio anhelo. «Lo intenté», confesó ella, su propia voz apenas un hilo de sonido, pero firme. «Llegué hasta la puerta, pero me di cuenta de que huir de esta casa ya no significaba ser libre. Huir de ti es huir de la única persona que me ha visto en toda mi vida. Incluso si lo que ves es solo el rostro de tu venganza, al menos me ves». Sus palabras, una confesión de su propia rendición emocional, actuaron como una llave, abriendo la última compuerta de su autocontrol. Vio cómo una emoción desgarradora cruzaba el rostro de Damián, un dolor tan antiguo y profundo que la hizo estremecerse. «No es venganza lo que veo», dijo él, su voz quebrada, y en esa fractura se coló toda su agonía. «Me fui porque tenerte cerca es un infierno. Cada vez que te miro, veo todo lo que perdí, toda la inocencia que tu padre me arrebató cuando destruyó al mío. Y cada vez que te toco...» Su pulgar acarició su labio inferior, enviando una descarga eléctrica por todo el cuerpo de Elena. «Siento que estoy profanando lo único puro que ha entrado en mi vida. Eres mi castigo y mi redención, Elena, y no sé cómo vivir con ello». La confesión la golpeó con la fuerza de una ola, arrastrándola. Él no la odiaba, le temía al poder que ella, sin saberlo, ejercía sobre las ruinas de su alma. Y en ese miedo compartido, Elena encontró la fuerza para dar el último paso hacia el abismo. Sin previo aviso, él la levantó en brazos. El movimiento fue fluido, desesperado y posesivo, como si temiera que pudiera cambiar de opinión y desaparecer. Elena ahogó un grito de sorpresa, sus brazos rodeando instintivamente su cuello, aferrándose a él como a un ancla en medio de la tormenta. La llevó a través del ático en penumbra, sus pasos firmes y decididos sobre el mármol frío. El mundo exterior, con sus millones de luces parpadeantes, se convirtió en un borrón de estrellas distantes, testigos silenciosos de aquella procesión íntima y sagrada. Elena apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo el latido desbocado de su corazón contra su pecho, un tambor que marcaba el ritmo de su rendición mutua. No la llevaba a una cama, la llevaba a un destino que ambos habían estado evitando desde el momento en que sus miradas se cruzaron en aquella iglesia. En la oscuridad de su dormitorio, la depositó sobre las sábanas de seda con una delicadeza que contradecía la ferocidad de su beso anterior. La luz de la luna trazaba patrones plateados sobre sus cuerpos, convirtiendo la habitación en un santuario. Él no se abalanzó sobre ella. En su lugar se arrodilló a su lado y comenzó a desvestirla con una lentitud reverencial, sus dedos desabrochando los botones de su sencillo vestido como si estuviera desenvolviendo un regalo frágil y precioso. Cada roce de sus manos sobre su piel era una caricia que borraba años de sentirse invisible, de ser un objeto sin valor. Cuando la tela se deslizó de sus hombros, dejando al descubierto su piel pálida y temblorosa, Elena no sintió vergüenza ni miedo. Sintió, por primera vez, que su cuerpo le pertenecía y que estaba a punto de entregarlo por elección, no por obligación. El clímax fue una fractura, la dolorosa y exquisita ruptura de todo lo que había sido. Cuando él entró en ella, el breve instante de dolor fue eclipsado por una abrumadora sensación de conexión, como si dos piezas rotas de un mismo universo finalmente encajaran. Fue un acto que trascendió lo físico. Era la colisión de dos soledades, la fusión de dos dolores. En la profundidad de su mirada,
Elena vio caer todas las máscaras, revelando al hombre herido, al niño perdido que se escondía bajo capas de poder y cinismo. Un gemido que era a la vez de dolor y de éxtasis escapó de sus labios, y en ese sonido se rompió la última cadena que la ataba a su pasado. Se entregó por completo, no solo su cuerpo, sino el alma que nunca nadie se había molestado en buscar, y sintió cómo él la recibía, no como una conquista, sino como un náufrago que encuentra tierra firme. Después, en el silencio denso y frágil que siguió a la tormenta, permanecieron abrazados. La ciudad dormía a sus pies, ajena al universo que acababa de nacer y morir en aquella habitación. Él la sostenía contra su pecho con una posesividad protectora, su mano trazando círculos perezosos sobre su espalda, un gesto de consuelo que era tanto para ella como para él mismo. Elena escuchaba el ritmo ahora calmado de su corazón, sintiéndose anclada por primera vez en su vida. La transgresión había sido consumada. Habían cruzado un umbral del que no había retorno, manchando la pureza de ella y la soledad de él con algo nuevo, algo indefinible y terriblemente peligroso. Ya no eran captor y prisionera, eran dos cómplices, unidos por un secreto forjado en la venganza y consumado en el deseo. Y las consecuencias de ese acto apenas comenzaban a proyectar su larga y oscura sombra. El amanecer se filtró por los inmensos ventanales con una crueldad indiferente, pintando el desorden de la habitación con tonos grises y rosados. Elena despertó a una soledad que era más profunda y afilada que cualquier otra que hubiera conocido. El lado de la cama donde Damián había dormido estaba frío, la sábana de seda arrugada como un mapa de una tierra abandonada. El aroma de él persistía en la almohada, un fantasma olfativo que hacía que la intimidad de la noche anterior se sintiera como una alucinación febril. Su cuerpo, un territorio recién descubierto y dolorido, era el único testimonio de que todo había sido real. La entrega, que en la oscuridad se había sentido como una liberación, a la luz del día se revelaba como una transgresión de consecuencias incalculables. Se sentía vacía, como si al darle su cuerpo le hubiera entregado también el ancla que la mantenía a flote. Damián no estaba en el ático. Su ausencia era una declaración, un muro de silencio más elocuente que cualquier palabra. No había nota, ni un mensaje, solo el vacío resonante en los pasillos de mármol. Elena lo buscó con una desesperación silenciosa, moviéndose como un espectro por la jaula, dorada que ahora se sentía infinitamente más grande y opresiva. Encontró su despacho intacto, su copa de la noche anterior sobre la mesa, pero él se había desvanecido. Había huido, no de la casa, sino de ella, de lo que habían compartido. Comprendió con una claridad devastadora que para él aquel acto no había sido una conexión, sino un error, una pérdida de control que su naturaleza disciplinada no podía tolerar. La había tomado y luego la había descartado, dejándola sola para lidiar con los escombros de su mundo destrozado. La culpa la asaltó con la fuerza de un veneno, una herencia de 22 años de adoctrinamiento que le susurraba que se había manchado para siempre. Era una mujer caída, la encarnación de todo lo que su madre le había enseñado a temer. Sin embargo, bajo esa capa de vergüenza autoimpuesta, algo nuevo y desconocido comenzaba a agitarse. Era una brasa de poder, la conciencia de que su cuerpo, por primera vez, había sido suyo para dar. No había sido una transacción, ni un deber, sino una elección visceral y desesperada. Aquella noche no había sido la hija de los Valdés ni el trofeo de Damián Castellanos. Había sido simplemente Elena, una mujer que había sentido, deseado y actuado. Esta incipiente fuerza era aterradora, porque la liberaba de la única identidad que había conocido, arrojándola a un mar de incertidumbre sin brújula ni orilla. El golpe final llegó a través del teléfono. La llamada de su madre, Isabel, fue un ejercicio de crueldad glacial. Su voz, desprovista de cualquier calidez o preocupación maternal, era el sonido del hielo al resquebrajarse. No preguntó si estaba bien, si estaba a salvo. Solo habló de la deshonra, del escándalo que había salpicado el apellido Valdés,
de cómo la imprudencia de Elena había sellado su ruina definitiva. «Has destruido a esta familia», sentenció Isabel, cada palabra una esquirla de hielo clavándose en el corazón de su hija. «Para nosotros estás muerta». Al colgar, Elena no lloró. El dolor era demasiado profundo para las lágrimas. La familia por la que se había sacrificado la había repudiado, cortando el último hilo que la unía a su vida anterior. Estaba completamente sola, una paria en un mundo que no la quería. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Damián se ahogaba en su propia tormenta. Se había refugiado en la austera soledad de una de sus oficinas, un búnker de acero y cristal desde donde la ciudad parecía una maqueta sin vida. La imagen de Elena, la sensación de su piel bajo sus manos, el sonido de su rendición, lo perseguían como furias. Había cruzado una línea que se había jurado no traspasar jamás. Su plan de venganza era frío, calculado, una partida de ajedrez donde Elena era una pieza estratégica, pero al tocarla, al sentir la pureza que emanaba de ella, incluso en su entrega, había destrozado su propio tablero de juego. Se odiaba a sí mismo por su debilidad, por haber permitido que el deseo anulara la lógica, por haber profanado lo único que, en su mundo cínico y corrupto, se sentía auténtico. Los días se convirtieron en una larga y silenciosa agonía. El ático, antes un símbolo del poder de Damián, se transformó para Elena en un mausoleo de su propia caída. El silencio era un ente físico que la presionaba, la asfixiaba. Intentó refugiarse en su arte, volver a la restauración de un viejo manuscrito, pero sus manos, que siempre habían sido su santuario de calma y precisión, ahora temblaban. El tacto del papel antiguo le recordaba el tacto de la piel de él, el olor a polvo y tiempo, el aroma de su cuerpo en la oscuridad. Su santuario había sido profanado por el recuerdo. Se dio cuenta de que Damián no solo había tomado su cuerpo, sino que había invadido su alma, dejando su huella en el único lugar que ella había considerado verdaderamente suyo. La soledad era ahora su única y constante compañera. En un acto de pequeña pero significativa rebelión, Elena abrió el suntuoso vestidor que Damián había llenado para ella y apartó los vestidos de colores neutros y telas lujosas. Al fondo, encontró el vestido rojo sangre que había usado en la cena de negocios. En lugar de verlo como un símbolo de su humillación, lo tomó como una armadura. Se lo puso y se miró en el espejo. Ya no veía a la niña pálida y asustada, sino a una mujer marcada por la experiencia, con una nueva y peligrosa luz en sus ojos grises. El rojo ya no era el color de la vergüenza, sino el de la vida, la pasión y la ira. Fue una declaración silenciosa. No se dejaría consumir por el arrepentimiento. Si él la había convertido en un arma para su venganza, aprendería a empuñarse a sí misma. Cuando Damián regresó una semana después, era un extraño. La frialdad que antes era una armadura, ahora era un abismo infranqueable. Se movía por el apartamento como si ella fuera invisible, sus miradas pasando a través de ella, su presencia una ráfaga de aire gélido. Elena, vestida con su desafiante vestido rojo, lo esperó en el salón, decidida a romper el silencio que la estaba matando. «Tenemos que hablar», dijo, su voz más firme de lo que se sentía. Él ni siquiera se detuvo. Pasó a su lado dirigiéndose a su despacho y soltó una frase que fue como una bofetada. «No hay nada de qué hablar. Fue un error que no se repetirá». La puerta de su despacho se cerró con un clic definitivo, sellando su sentencia. Aquel rechazo fue infinitamente más doloroso que la humillación pública que había evitado en el altar. El novio la habría rechazado como una mercancía defectuosa, un objeto de una transacción fallida. Damián la estaba rechazando a ella, a la mujer que se había desnudado ante él en cuerpo y alma. La había visto en su momento de máxima vulnerabilidad, había tomado lo que ella le ofrecía y ahora lo calificaba de error, borrándolo de la existencia. El dolor era tan agudo y físico que le cortó la respiración. Se apoyó en la pared para no caer, el lujoso papel pintado sintiéndose áspero contra su piel. Había temido que la entrega la destruyera, pero no fue el acto en sí.
sino la negación de su significado lo que la hizo añicos. Sola en la inmensidad del salón, Elena sintió cómo la desesperación amenazaba con ahogarla. Pero entonces, la imagen de su reflejo en el espejo, vestida de rojo, volvió a su mente. El dolor no. Desapareció, pero se transformó. Se cristalizó en una resolución fría y dura como el diamante. Había sobrevivido a la opresión de su familia, a la humillación de una boda fallida y al secuestro. Sobreviviría a esto. Sobreviviría a él. Ya no era una víctima pasiva en la historia de otros. El error de Damián no había sido tocarla, había sido subestimarla. Había despertado algo en ella, una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. No huiría. Se quedaría y lucharía, no por su amor, sino por sí misma. La partida de ajedrez no había terminado. Simplemente había cambiado de jugadora. Pasaron 2 semanas de una guerra fría librada en los confines del silencio. Damián se movía por el ático como una pantera enjaulada. Su presencia, una tormenta contenida que cargaba el aire de electricidad. Pero algo en Elena había cambiado. Ya no se encogía ante su paso ni bajaba la mirada. Reclamó la biblioteca como su territorio, su santuario inexpugnable. Pasaba sus días allí, no escondiéndose, sino trabajando con una concentración febril. El sonido de sus herramientas, el suave raspar del bisturí sobre el pergamino, el murmullo de una página al ser volteada, se convirtieron en su respuesta al silencio de él. No era una rendición, era una ocupación. Estaba reconstruyendo su propio mundo, libro a libro, mientras el de él se desmoronaba a su alrededor, y Damián, desde el umbral de su despacho, la observaba, incapaz de comprender la naturaleza de esa fuerza silenciosa que se negaba a ser quebrantada. Él la observaba a través del cristal ahumado de la puerta de su despacho, un dios en su Olimpo de acero que contemplaba una creación que se le había escapado de las manos. Esperaba lágrimas, súplicas, acusaciones o, en el mejor de los casos, la cobardía de una fuida. No esperaba esa calma desafiante, esa dedicación casi monástica a un arte que él había considerado una mera afición. La veía inclinada sobre un manuscrito, un mechón de pelo oscuro cayendo sobre su frente, sus manos moviéndose con una gracia y una certeza que desmentían la fragilidad de su figura. No veía a la hija de Ricardo Valdés, no veía al trofeo de su venganza, veía a una artista, a una sanadora de heridas ajenas, y en la contemplación de su trabajo, Damián comenzó a sentir el peso insoportable de las suyas propias. Cada libro que ella salvaba era un recordatorio de todo lo que él había destruido, empezando por sí mismo. La obra que absorbía a Elena era el ejemplar de La vida es sueño, que había encontrado abandonado el primer día. Se había convertido en su proyecto personal, una metáfora de su propia existencia. Con hilos de seda teñidos para igualar el color original, suturó las rasgaduras del lomo. Con papel japonés tan fino como un ala de insecto, reforzó las páginas quebradizas. Con una delicadeza infinita, limpió las manchas del tiempo, devolviendo el brillo al oro desvaído de las capitulares. No era una simple restauración, era un acto de resurrección. Cuando terminó, el libro ya no era una reliquia moribunda, sino un objeto que respiraba historia, sus heridas no borradas, sino honradas y fortalecidas. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo el peso de las palabras de Calderón. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Con el libro en sus manos como si fuera un escudo o una ofrenda, caminó con paso firme hasta la puerta del despacho de Damián. No llamó. Simplemente la abrió y entró. Él levantó la vista de su ordenador. Sus ojos grises se clavaron en ella con sorpresa y una hostilidad defensiva. El espacio era un reflejo de él, minimalista, frío, impersonal, dominado por una inmensa mesa de caoba negra que parecía un altar para sacrificios corporativos. Elena avanzó sin vacilar, el silencio roto únicamente por el sonido de sus pasos sobre el suelo pulido. No pronunció una sola palabra. Se detuvo frente a la mesa, esa barrera de poder que él interponía entre él y el mundo,
e inclinándose ligeramente, depositó el libro restaurado sobre la superficie oscura. El contraste del cuero antiguo y cálido contra la madera fría y moderna fue un grito silencioso, un puente tendido sobre un abismo. Damián miró el libro y luego la miró a ella, su mandíbula tensa, luchando una batalla interna visible en el temblor de un músculo en su mejilla. Lentamente, como si temiera que el contacto pudiera quemarlo, extendió la mano y posó los dedos sobre el lomo que las manos de Elena habían sanado. Pudo sentir la textura del cuero nutrido, la firmeza de las costuras, el alma del objeto de vuelta a la vida. Sus dedos trazaron el contorno de una letra dorada que ella había restaurado, un gesto que fue más íntimo que cualquier caricia. Levantó la vista y sus miradas se encontraron por encima del libro. La ira se había disuelto, la venganza se había evaporado. En sus ojos de acero, por primera vez, Elena no vio al magnate ni al verdugo. Vio a un hombre despojado de todas sus defensas, un hombre que la miraba con una mezcla de asombro, dolor y una gratitud tan profunda que le robó el aliento. El futuro seguía siendo un territorio inexplorado, un manuscrito con páginas en blanco esperando a ser escrito. La jaula dorada no había desaparecido, pero sus barrotes de cristal parecían ahora menos una prisión y más una frontera frágil contra un mundo exterior aún hostil. Él no había pedido perdón, y ella no había ofrecido olvido. Pero en el silencio de aquel despacho, con la presencia del libro sanado entre ellos, algo fundamental se había realineado. Ya no estaban unidos por el odio de un pasado heredado, sino por la frágil posibilidad de un presente compartido. La venganza había fracasado, derrotada no por la fuerza, sino por un acto de creación. La historia de su colisión estaba lejos de terminar. Apenas estaban aprendiendo a leer el primer capítulo. ¿Será este el inicio de su redención, o la calma antes de una nueva tormenta? Si esta historia ha tocado tu corazón y quieres descubrir qué secretos depara su destino, no esperes más. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y, sobre todo, déjanos en los comentarios qué crees que pasará ahora. Tu voz es parte de esta historia.